A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Dios los bendiga una vez más a mis hermanos, mis amigos, en esta nueva oportunidad que Dios nos da de presentarnos ante ustedes a través de su programa. En esta ocasión queremos traer ante ustedes una expresión dicha por el apóstol Juan en su tercera carta, en el versículo 2, que nos dice así: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como tu alma está en prosperidad. El texto bíblico aquí citado juntamente con otras muchas escrituras más, que a la misma vez también son bien conocidas, estas por cierto, tanto por los que enseñan como para los que creen hoy en un mensaje que lo hemos llamado el mensaje de la prosperidad. Son las interpretadas o estas expresiones, como este texto y otros textos más que se encuentran en la palabra de nuestro Dios, son las que se han interpretado torcidamente, que se usan como base para enseñar lo que el apóstol Pablo advierte a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 9, como otro evangelio del que habéis recibido. Este falso evangelio consta ya muchos de nuestros hermanos que ya de tiempo lo hemos llamado irónicamente aún el evangelio americano. Y la razón para llamarlo así ha sido precisamente porque este popular mensaje de la prosperidad material para el cristianismo fue precisamente originado durante el curso del siglo XX, y más particularmente en los países capitalistas, o sea, como los países de Europa o los países de Norteamérica. Este tal mensaje no solamente no existe en el Nuevo Testamento, sino que aún es antibíblico, pues ha sido inventado precisamente por aquellos ministros a quienes no les ha tocado en realidad ser testigos de las aflicciones de Cristo, como nos lo dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 5, versículo 1. Ministros a quienes en cambio les ha tocado vivir en este ambiente de holganza espiritual que ha prevalecido en un alto grado, mayormente en la última mitad del siglo pasado y a la mitad de este siglo XX que pasó, y para el tiempo que llevamos de este siglo. Durante también la humanidad fue testiga de dos terribles guerras en el siglo pasado, y que también nos dimos cuenta que sufrió la muerte de 40 millones en la primera y 30 millones de seres humanos en la Segunda Guerra Mundial, que no fue posible que este mensaje o que los proponentes del mensaje falso de la prosperidad para el cristianismo tuviera éxito, ¿cierto? Porque había dos tipos o dos guerras en el siglo pasado, pero es algo irónico que terminando las guerras se abrió la puerta en los países capitalistas para que empezase a tomar fuerza el mensaje de la prosperidad. Entonces era absurdo para el cristianismo aceptar las torcidas interpretaciones bíblicas de que Dios nos ha llamado como iglesia para no sufrir, puesto que el siglo pasado fue azotado fuertemente por dos guerras mundiales. Entonces era imposible durante esos años para las multitudes del cristianismo el aceptar este mensaje. Cuando de entre sus propios medios
estaban diariamente anunciando y muriendo o siendo testigo de muertes en miles, y tanto civiles como militares. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que la Segunda Guerra terminó, y a pesar de la Guerra Fría, o sea, entre la democracia occidental y el comunismo ateo, la prosperidad material inundó al cristianismo después de la Segunda Guerra Mundial. Primeramente en los Estados Unidos y después en Europa y en otras de las naciones occidentales, también podemos llamarlas así, autodenominadas cristianas. El mensaje del Evangelio, que ya lo declaramos, que lo hemos llamado irónicamente así, el mensaje americano próspero. El terreno estuvo ahora fértil para que los ministros prosperados enseñaran a las multitudes de cristianos necesitados que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Juan capítulo 16, versículo 23. Estas escrituras, juntamente con todas las demás que hablan en forma semejante, han sido y siguen siendo usadas aisladamente para confirmar una enseñanza torcida, pues inducen a los cristianos incautos a que ignoren o que por derecho nieguen lo que el Espíritu Santo nos habla desde los evangelios hasta el Apocalipsis respecto a las múltiples tribulaciones. O sea, con respecto a las múltiples, tribulaciones que muy particularmente a los hijos fieles de Dios, como dice la palabra de nuestro Dios en Filipenses capítulo 1, versículo 29, que les es concedido por Cristo, que no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Nos es natural para todos los humanos, inclusive para los cristianos, el sentir el deseo de ser prosperados. Y de este impulso innato se ha aprovechado precisamente el diablo, usando sus anticristos para engañar a las multitudes de cristianos, quienes con los ojos cerrados creen hoy al evangelio de la prosperidad. Desde el momento en que son hoy una multitud los cristianos testigos que han sido prosperados en los países capitalistas o materialistas, materialmente los que aún no han recibido, o sea, su promesa de prosperidad, viven soñando en que tienen que verlas, tienen que venirles a ellos, y están obsesionados. Y esta obsesión desviada es hoy admirablemente fuerte. En el transcurso del tiempo nos hemos dado cuenta que no solamente entre el pueblo de nuestro Dios, sino aún entre ministros, quienes viviendo ya por largos años entre la pobreza, y estando ellos mismos pobres y aún enfermos, predican al pueblo el mensaje de la prosperidad material y de la salud física con un énfasis, aún podemos declararlo, absurdo, que aún raya en lo ridículo. La ganancia ciertamente que Satanás ha obtenido con este mensaje, originado en el mismo infierno, son hoy las inmensas multitudes de profesantes cristianos adoradores de, la palabra de nuestro Dios nos dice, de Mamón. Mateo capítulo 6, versículo 24. O sea, el Dios dinero, cuyo Dios es el vientre y su gloria es en confusión, que sienten lo terreno. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Pues todo lo que este tipo de cristianos busca es el ser prosperados. La regla de oro descrita en Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 5, al igual que en muchas otras escrituras semejantes, para estos cristianos no tienen mayor importancia.
el tema mayor y el todo de su vida en Cristo es el gozar de salud física y el ser prosperados en todos los aspectos de la vida material. Para estos cristianos, el tener estas cosas es precisamente la prueba y señal de que están muy cerca de Dios y de que han alcanzado un alto grado de fe y espiritualidad. Pero es más, no solo enseñan que todo creyente en Cristo el Señor debe de alcanzar y de vivir el estandarte de la vida de ellos, sino que aún enjuician y condenan al que no tiene, aún acusándoles de una de dos cosas: o que no tienen fe, o que no andan bien delante de nuestro Dios. Y así han trastornado hoy a multitudes de incautos cristianos, quienes sinceramente creen que este mensaje es de Dios. Algo que por lo regular distingue a los engañados es su falta de compasión por la necesidad y el dolor ajeno, pues su mentalidad consiste precisamente en que los enfermos o necesitados están así porque no tienen fe. Sus conciencias están hoy adormecidas y no importa qué tanto oigan o miren, no les importa. Y en nuestro propio ambiente aún abundan estas operaciones satánicas. El Señor para este tiempo nos ha mostrado que lo único que va a despertar a muchos de esos cristianos engañados por este evangelio de la prosperidad o el evangelio americano es precisamente el dolor, la tribulación, lo que viene. Porque la palabra de nuestro Dios nos dice, porque he aquí viene Ezequiel capítulo 33, versículo 33. Para otros ese día va a ser ya muy tarde, pues oyendo hoy la advertencia, prefieren seguir holgados con su felicidad terrena aquí o soñando en alcanzarla. Dios, en el transcurso de todas las edades, nunca se ha dejado sin testimonio. Y para ello podemos nosotros leer en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. En este tiempo mismo en Babilonia, el Señor ha hecho que prevalezca un remanente fiel entre el cristianismo adormecido, en quienes no han dejado de estar en este sentir, como dice la palabra de nuestro Dios, que hubo también en Cristo Jesús. Estos fieles hijos de Dios son los que están siempre prestos para servir a sus hermanos y para ayudar y suplir las múltiples necesidades materiales y espirituales de su prójimo. Entre estos santos del Altísimo están los que para este tiempo miramos que sirven al Señor Jesucristo con todo su corazón, como ministros, que han ayudado y siguen ayudando, aún con su respaldo espiritual y con su respaldo material, aquellos muchos en los cuales son privados de las bendiciones que de Dios tenemos en estas partes del mundo, pero no por tenerlas es la prueba de que Dios está con nosotros. Porque hay muchos en los cuales están en posiciones materiales, pero lejos están de sentir compasión y misericordia por los necesitados. Y esa es precisamente la operación espantosa del engaño, que se enfocan más en tener prosperidad y salud física que sentir compasión y dolor por la necesidad ajena. Y esa no es la marca de nuestro Dios. Nosotros no somos marcados por Dios, o no nos distinguimos como marcados por Dios por los bienes materiales que tenemos, sino más bien por el sentir que hubo en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Filipenses, en capítulo 2, podemos nosotros ahí leer la descripción de aquellos en los cuales
en verdad están marcados con la marca de nuestro Dios. Y que no es la prosperidad, no es la abundancia, no son los bienes materiales, ni la salud, la que nos da la demostración de que Dios está con nosotros. Podemos declarar que en los días terribles que se avecinan, estos fieles soldados y servidores de Jesucristo el Señor son los que van a sostener en alto la bandera del amor y de la justicia del reino de nuestro Dios, hasta que el Rey de los Santos aparezca en gloria en su segunda venida, aun que ya está cerca. Estos fieles hijos de Dios que viven conforme al estandarte de nuestro Dios son los que ya desde ahora están dispuestos al llegar el tiempo y que así fuere la voluntad de nuestro Dios a dar aún sus vidas por el Señor. Estos cristianos han oído y recibido el evangelio verdadero de nuestro Salvador Jesucristo y son por tanto los que habrán, a la misma vez declaramos, de escuchar y poner atención a lo que aquí estamos declarando. Van a aceptarlo con toda sinceridad y que van a alertarse de que es necesario de que cambie su mentalidad si es de los que están viviendo y creyendo en el mensaje de la prosperidad. Estos son los hijos fieles de Dios quienes en medio de muchas limitaciones y aún en profundas pobrezas, enfermedades y múltiples tribulaciones, han entendido que nuestra gloria y recompensa será solamente en el día del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 18. A cada uno de nuestros hermanos que entienden lo que aquí estamos declarando, que a la misma vez han sentido en su propio carne, en su propio ser, la tentación de querer aceptar este mensaje de la prosperidad, de que usan la misma escritura de nuestro Dios, la misma palabra de nuestro Dios, como el texto que aquí hemos encabezado para esta declaración, que anhelamos y deseamos tomar la palabra de nuestro Dios y aplicarla en nuestras vidas y que sea una realidad, o sea, el ser prosperados en todas las cosas, así como tu alma está en prosperidad, y quererla más bien aplicar en el sentido material, de querer tener todas las complacencias y los lujos que en estos países podríamos adquirirlo, podríamos tenerlo. Pero a la misma vez digo que somos tentados, o cuántos de nuestros hermanos no son tentados en aceptar porque es tan popular este mensaje. Pero sin embargo podemos nosotros mirar con claridad lo erróneo y lo falso que es ese mensaje de la prosperidad, porque aquellos que reclaman la prosperidad solamente alimentan su propio vientre, porque ya lo declaramos que lejos están de sentir la misericordia y la compasión, aún al grado de que acusan a aquellos que no son prósperos, que están así. Unos lo han dicho porque me consta en una de las conversaciones que tuvimos con unos hermanos hace años atrás, trayendo la situación prevaleciente en alguna de las repúblicas del continente africano, al presentarle la miseria que existía en esas partes. Este hermano próspero económicamente, su respuesta fue algo cortante y sin sentido, al grado que dijo de esta manera, que los de África estaban sufriendo así porque eran ignorantes. No es la ignorancia, sino que Dios quiso en estas partes del mundo llenarnos de bendiciones y tomar las bendiciones para bendecir a los que Dios en su infinita sabiduría ha querido limitar de las bendiciones que aquí nosotros tenemos. Pero ¿cuántos no son los que siguen creyendo y aceptando el mensaje de la prosperidad y se van haciendo más ávaros
y van dándose cuenta que a través de adquirir todo lo que humanamente podríamos decirlo, lo tienen aquí, no pueden alcanzar la felicidad completa, porque se hacen ávaros, mezquinos, y lejos están de compartir las bendiciones que supuestamente reclaman. Y se convierten así en ávaros, sin misericordia y sin compasión, lejos de sentir el dolor por los miserables. Pero ahora, a mis hermanos, en el nombre del Señor Jesús, exhortamos a que se sostengan anunciando con todas las fuerzas que alcance de que el mensaje de la prosperidad, el mensaje americano, es un mensaje que es contrario a la bendita palabra de nuestro Dios, sino que aprendamos y tomemos en serio aquello anunciado por el Señor, que nos dice: no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Cualquiera que viviere hoy de acuerdo al evangelio americano, es posible que pierda a la vez el evangelio verdadero. Tal cristiano no podrá en realidad ser testigo de las aflicciones de Cristo, por tanto, tampoco participante de la gloria que han de ser revelada. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Pues son dos evangelios opuestos. Uno es terreno y el otro es de lo alto. El primero promete aquí, en este tiempo, la recompensa. El segundo la promete al final, o sea, en el día maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, nuestro anhelo y nuestro deseo es que esta declaración le haya sido de bendición. Dios le bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, háganoslo saber. Si desea una copia sobre esta declaración, nosotros se la enviaremos gratuitamente. Nuestro número es 831-386-9112 o al 831-297-0879. O visítenos a Iglesia de Jesucristo, Templo Filadelfia, en el 116 Sur, calle Tercera, en la ciudad de King City, California. Los días de reunión son los domingos de 10 a 12 del mediodía y miércoles de 7 a 9 de la noche. Muchas gracias por haber escuchado este